Mi marido y yo somos criticados por la familia por no elegir a nadie para las vacaciones. Mi esposo y yo venimos de familias separadas, aunque de formas muy diferentes. La situación de nuestras familias es un enredo complicado, algo con lo que nunca imaginamos tener que lidiar, pero aquí estamos, y resulta ser agotador. La dinámica familiar de mi esposo es algo más, digamos, poco convencional. Su madre y su padre nunca se casaron. Y su papá, un hombre tranquilo y solitario, nunca ha mostrado interés por socializar fuera de su casa. Prefiere quedarse en su propiedad con sus animales, llevando una vida desconectada del resto del mundo. Nunca me he sentido muy cómoda con él porque prefiere mantener su espacio, pero está claro que ese estilo de vida le da paz. Y lo respeto, aunque desearía que no causara tanto distanciamiento. Su madre y su padrastro viven a 5 horas y media de nosotros. Y aunque no tengo nada personal contra su padrastro, siempre ha habido una tensión latente, no solo entre él y yo, sino también entre su familia materna y la mía. Los hermanos de su madre no son los mayores admiradores de mi esposo. Hay una fricción persistente que nunca he comprendido del todo, pero está allí. No es que haya sucedido algo grave, sino más bien una serie de agravios no expresados, como las diferencias en la forma en que mi esposo fue tratado de niño. Sus hermanos fueron castigados por cualquier pequeña falta, mientras que mi esposo, siendo el más joven, prácticamente no tenía que lidiar con castigos. Parece una nimiedad, pero esas diferencias han dejado cicatrices que aún no se han sanado. Luego está mi familia. Mis padres llevan años divorciados, y como te imaginarás, eso trae sus propios desafíos. Actualmente no hablo con mi madre, no después de todo lo que ocurrió entre nosotras. Mi padre y mi tía, que no se habían hablado durante mucho tiempo, finalmente han comenzado a reconstruir algo de relación. Y, a pesar de todo, decidieron celebrar esta Navidad en la casa de vacaciones de mi abuela, a 2 horas y media de distancia de nosotros. Así que, en lugar de ser una reunión familiar tranquila y cercana, se ha convertido en una tarea pensar siquiera en hacer ese viaje. Durante los 3 años que llevamos juntos, mi esposo y yo hemos hecho todo lo posible para complacer a todo el mundo, tratando de asegurarnos de que nadie se quede fuera. Ha sido increíblemente agotador. El año pasado, por ejemplo, pasamos el día de Navidad, saltando de una familia a otra. Nos fuimos 2 días antes de Navidad para ver a sus padres. No era ideal, pero lo logramos. Y luego, el día de Navidad, volvimos a casa después del almuerzo para ver a mi madre por un rato. Después de eso, cenamos con mi padre y mi madrastra, y luego, adivina qué, tuvimos una segunda cena con mis abuelos. Para rematar, fuimos a casa de los abuelos de mi esposo, y ¿qué crees? Tuvimos que comer de nuevo. Cuando terminamos esa noche, estaba completamente agotada, tanto física como emocionalmente. Recuerdo mirar a mi esposo y decirle, nunca más. Estábamos exhaustos, no solo por el cansancio físico de tanto viajar, sino también por el peso emocional de todo eso. Cada familia tenía sus propias expectativas, y no importaba lo que hiciéramos, nunca lográbamos hacer que todos se sintieran satisfechos. Sentíamos que era un ciclo interminable de complacer a personas que al final no estaban escuchando lo que nosotros necesitábamos o queríamos. Ahora, con la Navidad acercándose nuevamente, la presión solo ha aumentado. En las últimas semanas hemos estado recibiendo llamadas telefónicas, mensajes y textos preguntando por nuestros planes. Todos quieren saber qué vamos a hacer, pero la verdad es que ni siquiera lo sabemos. Cada vez que hablamos sobre ello, terminamos en una discusión acalorada, y cada decisión parece molestar a alguien. La madre de mi esposo está triste porque siente que no le estamos dando suficiente atención, y está decepcionada de que no queramos pasar las fiestas de la manera en que ella lo había imaginado. Pero lo que no entiende es que es agotador tener que conducir tanto para estar con personas que, sinceramente, no nos aceptan del todo. Su familia nunca ha hecho un esfuerzo real por conocernos, siempre ha sido sobre sus tradiciones y expectativas, y eso nos hace sentir como si fuéramos unos invitados no deseados. Luego está mi madrastra, está frustrada porque siente que no la tuvimos para el Día de Acción de Gracias, pero lo que no entiende es que ella decidió celebrar Acción de Gracias a 2 horas y media de distancia. No podía comprender por qué no fuimos, pero en mi mente sentía que estaba atrapada en una posición imposible de tratar de complacer a todos, y simplemente nunca iba a funcionar. Hemos llegado al punto en el que la idea de la Navidad ha dejado de ser algo que nos emociona y se ha convertido en una fuente de ansiedad. Pienso en las Navidades pasadas, y es claro que ambos hemos estado corriendo de un lado a otro tratando de estar en todos lados para todos. Y simplemente no es sostenible. Este año hemos decidido que queremos tener una Navidad diferente. El trabajo de mi esposo es estacional, y cuando llegan las fiestas generalmente está agotado. Y con mi horario escolar, solo tengo 2 semanas libres. Esas 2 semanas se han vuelto sagradas para nosotros. Nuestro tiempo para relajarnos, recargar energías y simplemente estar juntos. No quiero pasar ese tiempo corriendo por todos lados tratando de cumplir con las expectativas de los demás.
Hoy su madre lo mencionó de nuevo. Dijo que sus abuelos estaban molestos con nosotros porque... Actualización 1. Después de la conversación acalorada con mi suegra pensé que todo estaba claro, pero a la mañana siguiente recibimos un mensaje de la tía de mi esposo, con un tono lleno de indirectas. La Navidad es para la reunión familiar, no para evitar responsabilidades. Ese mensaje me hizo hervir la sangre. Todos se sienten con derecho a hacer exigencias, pero nadie entiende la presión que hemos estado soportando. Decidí no responder, porque cuanto más explicara, peor sería. Pero no mucho después, mi madrastra me llamó. Su voz era fría y firme. ¿Crees que esto está bien? Hemos sacrificado tanto para hacer posible esta Navidad, ¿y tú y tu esposo no pueden ni hacer un corto viaje para unirse a nosotros? Intenté mantener la calma, pero su tono me hizo sentir como una hija irresponsable. Mamá, 2 horas y media no son poco considerando nuestro horario. Mi esposo y yo necesitamos tiempo para nosotros. ¿Tiempo para ustedes? Han tenido todo el año para ustedes. Este es el momento para la familia. Me sentí acorralada. Al otro lado de la línea, escuché a mi padre tratando de intervenir, pero mi madrastra lo apartó. Solo quería colgar. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, cansado de un largo día de trabajo, le conté todo. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: Sabes, a veces siento que nunca somos suficientes. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Cómo podemos complacer a todos? Tenía razón. Nadie se preocupaba realmente por lo que necesitábamos, solo les importaba que cumpliera con sus expectativas. Pero la tormenta no se detuvo ahí. Un día después, el abuelo de mi esposo llamó por primera vez este año. ¿Qué planean hacer? ¿No ven que si no se presentan están destruyendo la tradición familiar? Su voz sonaba más como una advertencia que como un reproche. Siempre había sido alguien a quien mi esposo respetaba, pero esas palabras fueron como una daga en su autoestima. Después de que terminó la llamada, mi esposo tiró el teléfono sobre la mesa, su rostro rojo de frustración. He intentado tanto, pero ni siquiera abuelo lo entiende. No nos necesitan, solo nos quieren como marionetas de sus supuestas tradiciones. Decidimos que, en lugar de huir, enfrentaríamos la situación de frente. Escribimos un correo electrónico a ambas familias con un tono más fuerte que nunca. El correo no solo decía que no asistiríamos a ningún evento, sino que también exigía que respetaran nuestros límites. Sabíamos que este correo desataría una tormenta, pero ya no se trataba de la Navidad, se trataba de nuestro derecho a descansar y vivir nuestra vida como queríamos. Al día siguiente, la tormenta llegó más rápido de lo que habíamos anticipado. El teléfono no dejó de sonar. Apareció un mensaje de mi madrastra. ¡Felicidades! Acaban de romper el corazón de toda la familia. Otro mensaje de la tía de mi esposo. Es una vergüenza que nuestra familia tenga personas tan egoístas como ustedes. Dejé el teléfono sobre la mesa, mis manos temblando. Pero esta vez no me sentí culpable. En su lugar sentí que acababa de romper una jaula. La tensión no se desvaneció, pero decidimos actuar. En una fría mañana de Navidad, mi esposo y yo nos envolvimos en mantas, pedimos una comida caliente a través de una aplicación y vimos Home Alone. Fue la primera vez en muchos años que sentí una verdadera paz. No importaba cuán enojadas estuvieran nuestras familias, sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Por primera vez, la Navidad fue nuestra, y solo nuestra. Actualización 2. En la mañana de Navidad, justo cuando mi esposo y yo íbamos a sentarnos a disfrutar de un desayuno sencillo con una taza de café caliente, su teléfono sonó. Era su madre, y esta vez no nos dio ninguna oportunidad de evitar la conversación. Mi esposo puso el teléfono en altavoz, y su voz llegó clara, afilada y llena de ira. ¿Realmente crees que esto está bien? ¿Abandonas a la familia en el día más importante del año? ¿Sabes que tu abuelo lloró? Él piensa que ya no respetas a la familia. Mi esposo cerró los ojos y respiró hondo. Respondió, intentando mantener la calma. Mamá, mi esposa y yo también somos familia. Necesitamos tiempo para nosotros. No quiero hacerle daño a nadie, pero no podemos seguir haciendo esto. ¿Familia? Casi gritó ella. ¿La familia de la que hablas es la que creaste haciendo daño a quienes te criaron? Si hubiera sabido que cambiarías así después de casarte, nunca habría aceptado desde el principio. Pude sentir mi ira aumentar, pero me contuve. Mi esposo, pálido y visiblemente afectado, intervino. Mamá, no hables así de mi esposa. Esto no se trata solo de ti, también se trata de nosotros. Estamos agotados. Antes de poder recuperarme de la llamada, sonó el timbre de la puerta. Nos miramos. Ninguno de los dos esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, vi a mis padres adoptivos de pie allí, con caras tensas y llenas de frustración. «Necesitamos hablar», dijo mi madrastra de inmediato, sin esperar ser invitada a entrar. Entraron sin prestar atención a nuestro saludo forzado, y mi padre, que por lo general se mantiene tranquilo, no pudo ocultar su irritación ese día. ¿Por qué no pueden entender que la familia es lo más importante?
comenzó mi madrastra, con tono casi acusador. Sentí como mi respiración se volvía más pesada, pero antes de que pudiera reaccionar, mi esposo habló. Lo entendemos, pero la familia no debería ser un lugar donde la gente se sienta presionada o irrespetada. Esa frase fue como echarle gasolina al fuego. Mi madrastra respondió con voz sarcástica. Es tan conveniente decir eso, ¿verdad? Solo quieren evitar responsabilidades y hacer todo a su manera. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el abuelo de mi esposo. Pensé para mí misma, ¿hasta cuándo más podemos soportarlo? La llamada fue la gota que colmó el vaso. El abuelo, alguien a quien mi esposo respetaba profundamente, no solo mostró su decepción, sino que también dijo que mi esposo había traicionado a la familia. Esas palabras fueron como un golpe directo al orgullo de mi esposo. Después de la llamada, él me miró, con los ojos rojos. Sabía que estaba tratando de mantenerse fuerte, pero era evidente que esto había superado nuestros límites. Decidí que era hora de actuar con más determinación. En el pesado silencio de esa noche, tomé el teléfono y publiqué un mensaje en el grupo familiar. Esta Navidad, hemos decidido pasar tiempo juntos, descansar y disfrutar de nuestra vida de casados sin la presión de nadie. Queremos a todos, pero las expectativas irracionales y las críticas constantes solo nos alejan más. Esta es nuestra decisión final. Esperamos que todos lo entiendan y lo respeten. El mensaje fue recibido de inmediato con una avalancha de respuestas. Quejas, sarcasmo e incluso decepción inundaron la pantalla del teléfono. Pero esta vez no me sentí asustada. Mi esposo puso su mano sobre mi hombro y dijo en voz baja, «Gracias. Creo que esta es la primera vez que siento que estoy viviendo para mí mismo». Esa noche, a la luz cálida de las lámparas, nos acurrucamos en nuestra manta, vimos Love Actually y cenamos una comida sencilla que preparé yo. Aunque la tormenta seguía afuera, sabía que acabábamos de superar la mayor prueba de nuestro matrimonio. Y lo más importante, habíamos elegido nuestra propia felicidad. Actualización 3. Al día siguiente, cuando me desperté, mi esposo seguía profundamente dormido a mi lado. Lo miré. Mi corazón de repente se apretó con una sensación de vacío. A pesar de que acabábamos de pasar una noche maravillosa juntos, sentía que aún quedaba algo sin resolverse. Una parte de mí no podía escapar de las palabras recriminatorias de la familia. Aunque habíamos decidido no participar más en esos encuentros, seguía sintiéndome pesada por lo que había ocurrido. Me levanté silenciosamente, salí de la cama y fui a la cocina. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando las pinturas en la pared que habíamos hecho juntos. Encendí la estufa y comencé a preparar el desayuno. La sensación de paz que usualmente sentía ahora se veía alterada por los pensamientos contradictorios dentro de mí. Un momento después, cuando estaba sirviendo café en mi taza, el teléfono sonó nuevamente. Miré la pantalla y vi que era mi madre quien llamaba. En ese momento, dudé. Después de toda la tensión y el conflicto, había decidido no hablar más con ella. Pero hoy sentí algo que me impulsaba. Tal vez esta era la oportunidad de cambiarlo todo. Pulsé el botón para contestar. «Mamá», empecé con voz suave, «necesitamos hablar». Mi madre guardó silencio por un momento antes de responder, su tono suavizándose, como si ya se hubiera preparado para esta conversación. «Sé que cometí errores. Lo siento. No me di cuenta de que tú y tu esposo se sentían así». Su disculpa me dejó atónita. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que escuché sinceridad en su voz? Aunque no quería, una parte de mí quería creerle. Una extraña sensación de confusión inundó mi ser. «Mamá», dije con la voz quebrada, «yo también lo siento. Fui demasiado dura y decidida, pero honestamente solo quería que las cosas mejoraran para todos nosotros». Un momento de silencio. Luego, mi madre habló, esta vez con un tono mucho más suave. «Tienes razón. Nuestra familia ya no es lo que solía ser, y no puedo seguir empujándote a tomar decisiones equivocadas. Quiero que todos en la familia podamos amarnos y respetarnos». No sabía qué decir, solo sentía que las emociones mezcladas se entrelazaban dentro de mí. Ambas guardamos silencio durante unos segundos, pero este silencio ya no era tan pesado como antes. Se sentía como un entendimiento silencioso entre las dos, aunque aún no habíamos resuelto todo, al menos estábamos intentando hacerlo. Después de la llamada, sentí una nueva oleada de emociones invadir mi ser, una sensación de alivio, como las olas que acarician la orilla después de días de tormenta. Miré a mi esposo, sentado en el sillón, la luz cálida iluminando su rostro. Sonrió, como si ya supiera que las cosas iban a cambiar. «¿Cómo te sientes?», preguntó con voz cálida. «No estoy segura», admití, «pero siento que no podemos seguir viviendo en esta ira y decepción. Creo que tal vez ha llegado el momento de encontrar una forma de cambiar». Mi esposo asintió y me tomó de la mano. No dijo nada más, pero sabía que entendía. Esta no era la historia de nadie más, sino la nuestra, de los dos.
Al día siguiente decidimos hacer algo diferente. Llamamos a toda la familia y les dijimos que organizaríamos una pequeña reunión el día de Año Nuevo, solo con los miembros más cercanos, y todo se llevaría a cabo en nuestra casa. No habría grandes eventos ni expectativas de encuentros tensos. Solo queríamos crear un espacio tranquilo donde todos pudieran hablar y entenderse mejor. Cuando la llamada terminó, miré a los ojos de mi esposo, y nuestras miradas parecían decir todas las palabras no dichas. Tal vez las cosas no sean perfectas aún, pero al menos íbamos en la dirección correcta. Y en ese momento me di cuenta de algo importante. La felicidad no es una batalla para complacer a todos, es la elección de hacer lo que nos hace sentir en paz y amados. Actualización 4. En el día de Año Nuevo, preparamos la reunión en nuestra casa con una mentalidad completamente diferente a la de antes. Elegimos una mañana tranquila, sin ruidos ni tensiones, solo con nuestra familia más cercana y las personas más queridas. Había una extraña sensación de emoción y alivio, como si todo hubiera comenzado a deshacerse poco a poco dentro de nosotros. Ese día, todos llegaron a tiempo, y desde el momento en que entraron en la casa, la atmósfera era completamente diferente a las fiestas aburridas de antes. No hubo conversaciones falsas ni sonrisas forzadas. Todo estaba lleno de intimidad y sinceridad. Pude sentirlo claramente desde los primeros abrazos, desde las interminables historias que la gente compartía. Nadie tenía prisa ni intentaba agradar a nadie. Simplemente queríamos pasar tiempo juntos y realmente escucharnos unos a otros. Mi madre vino con mi padre. Al principio noté que mi madre parecía algo tensa, pero cuando me vio, sonrió suavemente. En ese momento también vi el cambio en sus ojos, arrepentimiento, una comprensión profunda de lo que había sucedido. Mi esposo y yo cocinamos juntos, y la risa alegre se extendió por toda la habitación. Nadie trataba de discutir o condenar a los demás. Las tensiones y los conflictos fueron desvaneciéndose con los chistes, con las historias sinceras sobre la vida. Y lo más importante, comenzamos a darnos cuenta de que la familia no es sobre la perfección, sino sobre atravesar juntos los momentos difíciles y aprender a amarnos y aceptarnos, aunque no siempre sea fácil. Cuando todos se sentaron a cenar, miré alrededor y sentí una extraña sensación de paz. Sí, no era perfecto, pero habíamos encontrado la manera de vivir en el amor, no para agradar a los demás, sino para sentirnos en paz con nosotros mismos. Cuando la fiesta comenzó a terminar, mi esposo y yo nos sentamos juntos en un rincón de la habitación. Él tomó mi mano, su mirada llena de afecto, como si hubiéramos recorrido un largo camino para llegar a este entendimiento. «Creo que hicimos lo correcto», dijo suavemente. «Sí, yo también lo creo», sonreí, sintiendo una profunda calma. Al final hemos aprendido a vivir para nosotros mismos, y ya no necesitamos perseguir las expectativas de nadie más. Estas palabras no eran solo palabras, eran una promesa el uno al otro. Una promesa de que no permitiríamos que los conflictos o las expectativas familiares empañaran la felicidad y la paz que habíamos construido. Ese día, no solo tuvimos una comida cálida, sino que alcanzamos un punto de inflexión importante en nuestras vidas. Un punto de inflexión que nos ayudó a entender que la felicidad no es lo que los demás quieren, sino lo que nosotros creamos para nosotros mismos. Y desde ese momento, aprendimos a amarnos no solo entre nosotros, sino también a nuestra familia, de una manera completamente nueva. No desde la recriminación o las expectativas, sino desde la comprensión, el perdón y el amor. Desde ese día, nuestras reuniones familiares se volvieron diferentes. Ya no había fiestas tensas o agotadoras, ya no necesitábamos agradar a nadie, y, irónicamente, eso era la clave para construir relaciones duraderas y felices. Y esa noche, mientras nos sentábamos uno al lado del otro, relajados y sonriendo, supe que todo se había resuelto. Habíamos encontrado la paz dentro de nosotros mismos, y quizás ese fue el mayor regalo que podríamos darnos el uno al otro en esta vida.